Hablando de fe sin datos, oh Señor, dos amigos perdidos en tu amor, sin libros, sin títulos, ni gran saber, solo risas y dudas que quieren crecer. Bienvenidos a nuestro podcast Hablando de Fe, pero sin datos. Antes de comenzar, queremos pedirle humildemente al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que ilumine nuestras mentes con sus dones, que abra nuestros corazones a la gracia y nos guíe en cada palabra y reflexión. Amén. Amén. Hola a todos, somos Beto y Raúl y hoy es nuestro 9º episodio. Vamos a hablar de una de las devociones más queridas y poderosas de la Iglesia Católica, el Santo Rosario. A menudo la gente lo ve como un simple collar de cuentas o una serie de oraciones repetitivas, pero es mucho más que eso. Entonces vamos a hablar más Así al respecto. es. El rosario es una meditación profunda sobre la vida de Jesús a través de los ojos de su madre, la Virgen María. Es una herramienta de oración que nos ayuda a estar más cerca de Cristo, y hoy enseñaremos el paso a paso de cómo se reza el rosario y también explicaremos por qué deberíamos rezarlo o para qué sirve, entre comillas, rezarlo. Eh, Contarles, yo creo que esto va a ser uno de los capítulos que más personalmente me va a gustar porque yo soy muy devoto a rezar el rosario, es algo que lo tengo integrado en mi día a día. Así que empezaremos primero con explicar qué es el rosario. Ok, así es. Pues vamos a escribir un poquito, ¿no? De lo que hemos investigado. Y es lo importante, antes de saber cómo rezarlo, siempre tenemos que entenderlo. O sea, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué es en sí el rosario? Y el rosario como tal es una oración meditativa, vocal, y es vocal porque repetimos oraciones sencillas como el Padre Nuestro y el Ave María. Pero lo más importante es la meditación, porque con cada decena reflexionamos sobre un evento de la vida de Jesús, que es lo que llamamos un misterio. Y creo que eso es, o muy pocos, yo por lo menos no lo sabía, y generalmente pues nada más lo tomamos como como una cadena de oración, ¿no? Así es, el Papa Juan Pablo II lo llamó Compendio de la historia de la salvación. Rezar el rosario, no solo le damos a Dios y a la, no solo le hablamos a Dios y a la Virgen, sino que nos sumergimos en momentos más importantes de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección y más allá. Hay que entender que el rosario ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Lo que sí, lo que no ha cambiado es el motivo del cual rezaba el rosario. Antiguamente eran solamente 50 Ave Marías, después se fueron incluyendo los Wow. misterios, el Padre Nuestro. Hay que entender que, por ejemplo, el poner atención en una misa tiene, es un desafío hasta intelectual a veces, como que tenemos que estar bien concentrados y tenemos que saber entender ciertas cosas, mientras que en la antigüedad era mucho más complicado, ya que la gente no sabía leer. Muchas veces la misa eran hechas en idiomas que la gente no entendía. Entonces, el aprenderse una oración como la Ave María era algo mucho más fácil, sobre todo repetitivo, sobre todo si la práctica hace el maestro. Entonces, repetían, repetían, repetían y así iban aprendiendo y así podían participar en la fe. Incluso el abuelo del rosario es una frase mucho más cortita que el Ave María, que se llama la oración de Jesús, que solamente dice: Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Entonces esa frase es el abuelo del rosario. Era una frase repetitiva y después fue evolucionando al rosario que
conocemos hoy en día y que vamos a guiarlos paso a paso. O sea, solo se rezaba esa misma oración 50 veces, 60 veces y así hasta que se cansaran, yo creo. Durante todo el día, sí. Wow. Ok, bueno, por lo menos que bueno que ya evolucionó a un poquito más sencillo, que de por sí, incluso para mucha gente, el rosario a veces puede ser largo y eso que ya no es como antes, ¿no? Yo creo que hasta, no sé, como tú dices, si incluso poner atención a veces en la misa es complicado, todo depende del padre también a veces, ¿no? Qué tanto lo rece, pero si el rosario, no mucha gente está como acostumbrada a hacerlo por lo que conlleva, ¿no? Entonces lo vemos como algo un poquito separado de las oraciones que conocemos, pero es igual de importante, tal cual. Es que también la gente cree que el rosario es eh, arrodillarse o sentarse y buscar un momento en el que puede rezar ininterrumpidamente. El rosario fue hecho para rezarlo mientras uno hace algo. Por eso es portátil, Mm. por así decirlo. Yo, si camino de un punto A al punto E, digamos, tengo que ir al dentista y sé que me demoro media hora de mi casa al dentista, acá tenemos los 10 Ave María. Entonces, puedo ir así contando sin necesidad de tener el rosario físico y también sin estar tan pendiente de cuántos Ave María voy haciendo así mientras hago mi Ave María y mientras camino voy rezando. O sea, no, Claro. es algo que no tiene que ir a una iglesia, sentarse y buscar un momento de paz para rezar el rosario. Uno lo puede hacer durante su día y es igual de válido. O sea, no es un problema de cómo. Entonces mucha gente dice, no, es que no tengo tiempo para rezar el rosario. Te apuesto que muchas veces uno va al trabajo y está horas en el trayecto de la casa al trabajo, escuchando música o sin hacer nada, solamente sentado, manejando, lo que sea. Hay audios de rosario guiado. Si uno, por ejemplo, si está manejando, no se va a poner a contar cuánto Ave María vamos porque es peligroso. Pero Claro. si uno pone el rosario guiado, lo podría hacer. No, y sí es interesante porque, o sea, muchas veces es parte de lo que impide que la gente se acostumbre a rezarlo. Yo, por ejemplo, a veces sí digo, en esta semana quiero rezar un rosario, ¿no? Y digo, voy a buscar el tiempo para hacerlo y a veces pues, sí, efectivamente dices, ay, pero necesito como seleccionar un tiempo, pero qué interesante porque sí, o sea, fácilmente podríamos decir, ok, empiezo con el primer misterio en la mañana y a mediodía puedo seguir con el segundo o tercer misterio, en la tarde cuarto y termino en la noche con un quinto misterio. O sea, no lo había pensado de esta manera, pero sí es cierto. No es como que la oración se vaya a perder. Al final de cuentas es el mismo camino, no es el mismo ciclo y tú puedes escoger al final cómo hacerlo. Sí, también es el propósito, como si tú lo rezas con fe, eh, por ejemplo, incluso hace poco un amigo me dijo, yo llego a iglesia y veo como una señora ya de edad que reza así como, Dios te salve María, llena de gracia, como muy rápido, no se le entiende nada, porque tienen que empezar la misa, entonces como que se apura. Yo eso creo que claro, está mal. Yo prefiero rezar 2 misterios bien hechos, con fe, con devoción, antes de apurar los misterios porque tengo que hacer algo más. sí, O es muy también al cierto. revés, si yo estoy rezando y alguien viene y me habla, no sé, estoy rezando en mi casa y viene mi mamá, yo no le voy a decir, oye, espera, estoy rezando mi rosario, voy a parar mi oración, voy a atender a mi mamá y después voy a seguir rezando. O sea, no es algo como que tienes que empezar ahora y terminar ya y como la cosa es tus intenciones al rezar el rosario, tu fe y el respeto al rezar el rosario. O sea, yo no puedo estar rezando el rosario mientras, Juego no sé, videojuegos. estoy comiendo o algo como, no sé, Sí. pero no, la idea es que
que sea la intención en lo que cuenta en este sentido. Sí, darle su momento y darle como el espacio que se merece, pero también con el objetivo a lo que lo quieres, ¿no? O sea, no estás rezando, generalmente no rezamos un rosario porque o sea, como que se me ocurra así de repente. O sea, cuando escogemos rezar un rosario viene con una intención personal. No creo que nadie lo haga por algo bueno, a veces sí pasa que es como parte de un requisito en alguna situación, pero generalmente si tú lo quieres hacer por tu cuenta, pues viene con una intención propia. No es porque nadie te diga atrás, hoy reza 3 rosarios o aviéntate 4 rosarios. O sea, tú lo escoges y tú tienes que obviamente darle lugar. Nadie te va a obligar. Pero, Así es. pues bueno, también vamos a hablar un poquito de o sea, cómo en teoría correctamente se debe de rezar un rosario, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que, que nos dictan para hacerlo de una manera correcta? Y les vamos a decir un poquito cuáles son estos pasos y si ustedes tienen un rosario, pues lo pueden utilizar para confirmarlo, para seguirlo. Aquí Beto ya nos mostró efectivamente en el Una versión video. pequeñita. Exacto, el compacto. El Entonces, compacto. sí, yo también tengo el mío por acá. Es un poquito más largo, pero y a lo mejor no se nota por la esta, pero aquí lo tenemos para ir confirmando los pasos. Y bueno, el primer paso pues se comienza con la señal de la cruz, ¿no? Que es tal cual Es por la por la señal. señal de la Santa Cruz. Líbranos, Señor Dios nuestro, de nuestros enemigos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, Es- acá las 3 cruces y después nos persinamos. Exacto. 3 cruces y el símbolo de persinar normal. Después, con el crucifijo, que es la parte de abajo, se empieza a rezar el credo de los apóstoles, que es el credo cortito, ¿no? Del primer capítulo. Ujú. Es la versión compacta también del credo. En la primera cuenta grande se reza un Padre Nuestro, que sería la primera bolita, que siempre va a venir. Sí. Luego, seguido del crucifijo, viene una bolita solita. Ese es para el Padre Nuestro. Las 3 siguientes son, bueno, las 3 bolitas siguientes o las 3 cuentas, se reza un Ave María por cada una. Entonces son 3 Aves Marías. Y estas 3 oraciones son para pedirle a la Virgen María que aumente nuestra fe, esperanza y caridad. O sea, tienen un O objetivo, es para comunicarnos primero con la Virgen. también a veces esas las usan sea para la intención del Santo Padre, del Papa, o para algunas devociones que tenga la parroquia. Pero eso es como, no tiene que ver con las intenciones del rosario en general, sino como de algo más puntual, por así decirlo. Ok. Y al final de este pequeño grupo, que es esta primera parte, se termina con un Gloria, como para cerrar la primera parte del rezo. Y el gloria es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Amén. como era un principio, ahora y siempre, por los Siempre. siglos de los siglos. Amén. Amén. Y luego entonces viene ya el camino ya tal cual de lo que viene siendo el círculo del rosario. Entonces vienen ya ahora sí los misterios, ¿no? Como tal. Claro. ¿Okay? Igual tienen que entender que el rosario básico son 50 Ave Marías. Ese es el más básico, el original, por así decirlo. Pero ese ya no se usa, Lo que ¿o sí? se puede usar, Ah, ok. solamente que es dependiendo qué ¿cómo explico? Qué tanto involucrarte en la oración del rosario, por así decirlo. Ok. Entonces, el que rezamos generalmente es con los misterios, que solamente mencionamos los misterios. Pero hay algunos que se van a la Biblia, leen el misterio y lo leen en más profundidad, porque todo lo del rosario está en la Biblia,
desde la oración de la Ave María hasta los misterios del Rosario, están en la Biblia de por sí. O sea, en, ahí más adelante voy a, cuando vayamos por los misterios, ahí salen los pasajes de la Biblia. También hay otros que en cada misterio como que meditan como imaginería, como se meten en la escena de qué está pasando, como que hay variantes de qué tan profundo es con la meditación. Hoy vamos a hablar de el general. Ah, ok. Entonces, en cada misterio, en cada decena, por ejemplo, este también es un denario que solamente tiene las 11 bolitas. Tiene el Padre Nuestro y los Ave María, y acá está la crucecita. Este es como el La versión de uso de emergencia. cortita, Así, todavía más claro. cortita, mucho más compacta. Ese sí es tal Este, cual para que lo lleves a todos lados y lo reces en donde se te así es. ocurra. Esté en el baño si quieres. Entonces, hay misterios que se van, que es por día. Por ejemplo, tú, acá está, perdón, acá está. Los misterios gozoso por regla general, pero no está escrito en piedra. O sea, si uno quiere rezar otro misterio en otro día, como que no hay, no hay restricciones, pero generalmente los gozosos se rezan los lunes y sábados, los dolorosos los martes y viernes, los gloriosos los miércoles y domingo, y los luminosos los jueves. Ese es el único que no repite el día. Ok, y hay Entonces, o sea, ¿hay algún específico para cada uno? O sea, la oración depende de la... los misterios, los misterios. Ok, Por ejemplo, aquí. eh, en los gozosos, que es lunes y sábado, hablamos de y meditamos sobre el nacimiento y la infancia de Jesús. Entonces, en el primer misterio gozoso se habla de la anunciación. Entonces, el ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Y ahí el pasaje de la Biblia es San Lucas 1:28. Cuando leemos eso, empezamos con el Padre Nuestro, después los 10 Ave María, el Gloria, y hay otra oración que se llama, perdón, está por aquí, se llama la oración de Fátima. Está como enredado este. Esto uno lo pueden encontrar por si acaso en sus parroquias. Generalmente están ahí como donde hay información. Pueden encontrar el suyo. En muchas parroquias hay, sobre todo en Toronto, en varios idiomas. Por si no sabían, pueden preguntar ahí. La oración es: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevas a todas las almas al cielo. Esa es la básica. Hay veces hay variaciones. Por ejemplo, yo rezo: Oh Jesús mío, perdón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. O sea, le agrego como un poquito más, y he escuchado uno un poco más largo, pero ese es el básico. Oh ok. Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo. Esa se reza después del Gloria. Y después pasamos al otro misterio. eh, el Señor Jesús, no, perdón, me equivoqué.
Como sabrán, aquí estamos en el gozoso. El segundo misterio, Isabel recibió al Espíritu Santo y dijo a grandes voces, bendita tú entre, entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Este es cuando María fue a visitar a Isabel y Juan el Bautista en el vientre saltó de emoción cuando María llegó con Jesús en el vientre. El tercer misterio gozoso es el nacimiento de Jesús y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Y ahí se repite, es Padre Nuestro, los Ave María, el Gloria y la oración de Fátima. El cuarto misterio, la presentación. Cuando se cumplían los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Padre Nuestro, Ave Marías, Gloria, oración de Fátima. El quinto misterio, que ese es el último misterio de los gozosos. El niño perdido y hallado en el templo. A los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndolos y haciéndole preguntas. De nuevo, Padre Nuestro, Ave Marías, Gloria, oración de Fátima. Y acá se le agrega una oración más de cierre. En varias parroquias puede cambiar. Pueden leer la que voy a leer ahora y agregarle una más o agregarle entre medio y finalizar con esta. Va cambiando. Eso, hay oraciones que se pueden ir agregando de ciertas devociones, de ciertos, por ejemplo, en Toronto, San Miguel Arcángel es el patrono. También hay a veces que agregan esa al final. Puede cambiar las cosas. Nada está escrito en piedra, solamente son como usualmente se reza el rosario, que es Dios te salve, Reina Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en nuestro valle de lágrimas. Pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros con tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Y ahí uno termina persinándose. Ok. Entonces, estos, así como un resumen, fueron los misterios gozosos que trata de la primera parte de Jesús, que es la Claro. encarnación del Hijo de Dios, la visita de María e Isabel, el nacimiento de Jesús, la presentación del niño y el quinto misterio, perdido y hallado en el tiempo. Es como la primera parte de la vida de Jesús. Entonces, cuando rezan los misterios gozosos, se están refiriendo a eso. Los lunes y sábados serían la primera etapa de la vida de Jesús. Entonces, por ejemplo, acá, si yo voy caminando rezando el rosario, yo no digo porque no me lo sé de memoria, lo podría hacer, pero no me lo sé de memoria. Entonces digo primer misterio, rezo, segundo misterio, y no digo gozoso ni porque voy meditando, o sea, voy rezando un rosario simple, sin misterio de que tenga apellido, por así decirlo, de gozoso, luminoso. Y eso también está bien. Si yo tengo tiempo de ir leyendo, que a veces es muy bueno tomarse el tiempo, aunque dije que puede ser que el rosario lo puedes leer haciendo algo, pero también es otro tipo de experiencia el rezar con un amigo o con tu pareja. Yo he rezado rosario con Victoria, mi novia, y es bien bonito. Y ahí sí lo hacemos con... Ella sí se lo sabe de memoria, entonces vamos paso a paso como guía. Entonces acá podemos leer lo que sale, por ejemplo, pero él les dijo, segundo misterio glorioso, por ejemplo.
El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esa es la ascensión. Entonces uno puede decir, segundo misterio glorioso, la ascensión y nada más. Segundo misterio glorioso, leerlo o tener la Biblia al lado, irse al pasaje y leerlo y profundizar, ver quizás qué estaban hablando antes, qué estaban hablando después, o entonces, qué tan involucrado tú quieres estar con tu meditación. Pero eso es algo más personal. Claro. Y bueno, yo creo que, o sea, independientemente de como tú dices, o sea, yo creo que la intención no tiene que ser a fuerza con cada una de las secciones o los misterios específicos, pero sí es interesante conocer, o sea, cuáles son estos tipos o estos distintos tipos de misterios, porque a lo mejor y puede que dentro de todo lo que conlleva el rosario, pues también sirva como de conocimiento para conocer un poquito más de la vida de Jesús, incluso rezando el rosario, ¿no? O sea, es algo que no lo teníamos como tan presente, pero sí, pues sí es muy interesante. O sea, viendo ya las clasificaciones, podemos notar, o sea, si lo clasificamos, pues sí, desde los gozosos hasta los luminosos, cada uno conlleva una sección, ¿no? Los dolorosos, por ejemplo, lo voy a mencionar nada más rápido. El primer misterio es la oración de Jesús en el huerto. El segundo misterio es la flagelación de Jesús. El tercer misterio es la coronación de espinas. El cuarto misterio es Jesús con la cruz a cuestas. Y el quinto misterio es la crucifixión y muerte de Jesús. Entonces, y aquí ya es precisamente pues la pasión de Cristo en los misterios dolorosos, que estos corresponden al martes y viernes, ¿no? Así es. Por eso expliqué un poco brevemente en el capítulo anterior de que aunque el rosario se escuche una oración mariana, porque se repite mucho el Ave María, dentro del Ave María se habla de la Trinidad, porque se habla de Jesús como Hijo de Dios, de Dios Padre, y el mensaje fue llevado por el Espíritu Santo. Entonces ahí se habla de la Trinidad y el rosario en sí es la meditación de la vida de Jesús. O sea, vamos Claro. viendo y todos los misterios no habla de María. eh, Habla muy poco de María, excepto el glorioso. El cuarto misterio habla de la asunción de María y el quinto de la coronación de María, pero el resto es todo de Jesús. Y aún así, cuando habla de María, está muy puntualizado en la Biblia, o sea, está en la Escritura. No salió del aire. Claro. Sí, Lo, lo, es cierto, o sea, no, a simple vista, pues puede ser engañoso, pero no hay que confundir, o sea, cada que nosotros rezamos el rosario, incluso empezamos con la oración a Jesús, o sea, bueno, el Padre Nuestro primero y luego ya vienen las oraciones de María, o sea, las tres bolitas vienen después del Padre Nuestro, entonces que desde el inicio el mismo rosario te dice, empecemos hacia Dios y luego continuamos con las oraciones de María. Y muy cierto, o sea, nada más de manera rápida, los misterios gloriosos empiezan el primero, la resurrección de Cristo, el segundo, la ascensión de Jesús, el tercero, la venida del Espíritu Santo, y ya como bien dices, el cuarto misterio es la asunción de María, y el quinto misterio, la coronación de María. Y ya los últimos, que son los luminosos, el primer misterio es el bautismo de Jesús, el segundo misterio, las bodas de Caná, tercer misterio, la predicación del reino, cuarto misterio, la transfiguración, y quinto misterio, la intuición de la Eucaristía. Que estos como que quedan ya son como el complemento, ¿no? O sea, estos son ya como diferentes etapas de la vida de Jesús, no necesariamente como en cadena, pero sí otras etapas que fueron muy importantes también dentro de la vida de Jesús, ¿no? sí, también hay cada misterio, cada día es una gracia del Espíritu que uno puede pedir.
Entonces, la parte fundamental, y repito, es fundamental de rezar un rosario, es jamás rezarlo por rezar. Siempre tiene que haber una intención. Por ejemplo, si uno no sabe qué intención tener, recen por las almas del purgatorio, recen por un amigo, recen por un familiar, recen por dar gracias a Dios por un día nuevo de vida. Siempre tienen que tener una intención, porque es, por ejemplo, rosario viene de la palabra rosa, entonces por eso dicen que son flores que uno le lleva a María para que se la lleve a Jesús, por así decirlo. Entonces yo llevo con mi intención y le voy diciendo a María, María, te amo, con cada Ave María, te amo y mira lo que te traigo. Entonces yo te traigo esta intención para que tú se la lleves a tu hijo. Entonces, entre más rosarios hagamos, más flores le estamos llevando a María y más se está contenta porque a qué mujer no le gusta que le regalen flores. Claro, Entonces siempre es llevarle algo, no rezar porque sí. Esa intención es vacía. O sea, es mejor hacerlo que no hacerlo, obviamente, pero siempre es mucho más poderoso el rezar, el poner una intención, sea como protección, pedir una gracia. Pedir, ¿sabes qué? Este rosario es para obtener paciencia, porque hoy tengo un día terrible que no me dicen hola y les grito, ok. Entonces yo, madre mía, Madre Santa, por favor, con te voy a llevar este rosario, necesito tu ayuda, necesito que con tu manto me cubras y me ayudes a obtener paciencia. Y con María te va a llevar a Cristo y Cristo te va a ayudar a o tener circunstancias en las que tú trabajes tu paciencia o de lleno ya mostrarte que no todo, no es nada tan grave, tan terrible y que te estás impacientando por cosas de por sí. O sea, el hacer rosario te calma, igual. Yo claro. rezaba un rosario y creo que lo contaba antes, rezaba un rosario antes de irme a mi trabajo, que trabajaba en un banco en un área más o menos peligrosa, y rezaba un rosario como para decir, estoy protegido, o sea, ya vengo con mi mamá, vengo con Jesús, como que vengan, vengan a mí. Sí. Voy listo, vengo con mi escudo y mi espada, literalmente, pero en la bolsita y en la muñeca. Sí, Sí, yo creo que, y eso es lo importante porque esto nos puede conectar con lo que es en sí, ¿por qué rezamos el rosario, no? O sea, porque una cuestión es el cómo lo hacemos y con la intención con la que lo hacemos, como bien mencionas, pero también una pregunta muy importante es el por qué, o sea, de dónde surge, de dónde viene. Y fue porque la Virgen María en sus apariciones en Fátima y en Lourdes siempre nos pidió rezar el rosario por la conversión de los pecadores y la paz en el mundo. Entonces se podría decir que el rosario es un arma poderosa contra el mal y el pecado. O sea, es como lo que, en base a la información, la Virgen María como que indicó como, o sea, tienen que rezar para, pues, como que solucionar o calmar al mal, ¿no? Como que este es lo que conocemos en la Iglesia Católica. Entonces, pues al mismo tiempo, el rezar el rosario se puede decir que es como si hiciéramos ejercicio, ¿no? Como cuando en algún deporte tienes que practicar y practicar, pues el rosario es como una oración continua que nos da ese ejercicio para nuestra alma. Es como estar haciendo las pesas que necesitamos para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestra alma. Y pues es una herramienta muy sencilla de usar, que no hay que verla como complicada, como bien dices, o sea, dándole su tiempo, dándole su espacio, organizando tu manera de rezarlo y entendiendo lo que estás haciendo. Yo creo que es algo muy bonito, es algo que puedes usar constantemente precisamente para, pues para tu vida cotidiana, para buscar ayuda,
de Dios en muchas partes de tu vida. Y no hay que verlo como algo que solo se hace en la iglesia o solo se hace en los funerales, ¿no? Que es muy común que a veces hay rosarios. O sea, no verlo como esta cuestión que es muy aparte de ahora sí que de nuestras actividades cotidianas, sino puede ser parte de, no como a fuerza, tal cual, no es que, ay, no, los jueves tengo que rezar el rosario, ¿no? Y que al final de cuentas pues va a dar lo mismo, ¿no? Porque lo vas a empezar a ver como una obligación y pues se va a transformar en algo pesado, ¿no? Si lo ves como, ay, esto lo tengo que hacer. Más bien verlo como una ayuda, un arma que tenemos como para, pues, aumentar nuestra fe y pedirle a Dios por alguna circunstancia que tengamos, ¿no? Claro, también el poder del rosario es increíble. En un ratito les voy a contar una historia que es real, es verídica. Eh, Pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero antes decirles que rezar el rosario en familia mantiene a la familia unida, porque el rosario es algo que los demonios temen, aborrecen, se alejan. Entonces, siempre que hay problemas en la vida, es muy bueno rezar el rosario porque, como digo, van a tener protección real. O sea, no un amuletito, no, protección directamente que hace nosotros al rezar, nos acercamos a María y María siempre está con Jesús. Entonces, nos acercamos a María y ella como madre nos toma de la mano y nos lleva directamente a Jesús y nos presenta a Él. Entonces, cuando rezamos un rosario, nosotros abrimos una puerta para dejar entrar a Jesús y dejar entrar a María. Y ellos se van a encargar, al ya estar adentro tuyo, sacando lo que nos sirve, resaltando las cosas importantes, resaltando tus habilidades. Es algo muy lindo. Yo desde el día que empecé a rezar en un rosario, guiado, sin saber ninguna de las oraciones aparte del Padre Nuestro y la de María, lo empecé a escuchar primero. Después lo empecé a repetir. Y después empecé a poner las intenciones. Y después fue mucho más fácil y cada día sentía como un calorcito en el cuerpo. Como sobre todo en Toronto en invierno, frío por todas partes, pero yo sentía un calorcito porque iba rezando mi rosario. Era algo súper lindo. Así que los invito a todos, no piensen en lo que no les gusta el rosario. O sea, no piensen, es que es muy largo, es que hay que repetir mucho. Si piensan todas esas cosas negativas, obviamente no les va a gustar. Obviamente van a encontrar que es aburrido, que es tedioso, pero empiecen a hacerlo. El hacer deporte no nos gusta a mucha gente, pero hay que hacerlo por salud. Y nos preocupamos de nuestro cuerpo físico, pero ¿qué tanto tiempo le damos a nuestro cuerpo espiritual, a nuestra alma? Entonces, eso es lo que importa porque el alma es lo que vamos a tener por la vida eterna, el cuerpo lo vamos a tener acá y se acabó. Entonces, empezar a hacer un poquito el esfuerzo de empezar escuchando el rosario. Spotify, en YouTube, rosario diario, y va a salir todos los rosarios. Pónganlo, escuchen. O sea, hay tal cual canales donde se está reproduciendo el rosario constantemente. O sea, Sí, yo tengo, ya. se llama, para que sepan, en Spotify, tampoco es publicidad paga, es lo que yo uso. Aquí. Se llama oración diaria. No sé si aquí. Es así, es una palomita. Oración diaria. Y ahí están todos. Entonces ustedes lo ponen y lo escuchan. En YouTube también hay y en otras plataformas. Es muy, muy Es fácil fácil y de está a la encontrar. mano. Y Así según es. yo, por ejemplo, el rosario es
Pues de lo que hasta donde yo sé, es la oración más compleja, bueno, no compleja, pero sí más larga, ¿no? De que tenemos como católicos. O sea, porque si quitas el credo, el Padre Nuestro, o sea, digo que al final de cuentas el rosario incluye todas estas otras oraciones, pero en sí es como la más completa, ¿no? La más completa, sí, sí, por supuesto. Porque es como la que Hay, se usa para, ahora sí que para las cosas más grandes dentro de la Iglesia Católica, ¿no? sí, es la más completa, aparte de la misa, porque la misa también es un conjunto de oraciones y en la misa nosotros rezamos de todas las formas, o sea, rezamos de pie, expectante al Señor, rezamos arrodillados en reverencia, rezamos sentados, escuchando, aprendiendo, y también en ocasiones muy especiales rezamos acostados en el piso, que generalmente en Pascua cuando el sacerdote se acuesta. Entonces, Wow, esa se no me ha podría decir tocado. que podríamos decir que ahí están, que esa es la misa, es la más larga, Esa es la que más yo quiero ir. completa. Acostado en el piso y escuchar todo. No, nosotros no nos acostamos, sino el Ok, ok. sacerdote. El Ya. sacerdote. Yo dije, ¿por qué nunca me han invitado a esa? Sería muy cómodo nada más estar ahí. Pero lo que yo también me refiero es, o sea, la oración que nosotros personalmente podemos hacer, que es como que la más compleja, sería un rosario, ¿no? O sea, más como, pues no quisiera decir más poderosa o más fuerte, pero la más completa que tenemos nosotros para hacer en nuestras casas es el rosario, Sí, ¿no? Entonces, sí. si quieres, pues ahora sí que buscar un favor de la fe, pues creo que el rosario es la mejor opción, ¿no? De todas las oraciones que tenemos. Y digo, y si no sabes por qué rezar, reza por las intenciones del Papa, o por las intenciones de la Virgen, o reza por algo, por alguien, sobre todo por alguien. Muchas veces reza por quienes tú quieres. O sea, si no hay nada más lindo que rezar por alguien. O sea, no hay nada, o sea, si es tu amigo, alguien, si tú le deseas bien y no lo puedes ver todos los días, no lo puedes ayudar en todo, reza por él, reza por, preséntale tú a tus amigos a la Virgen para que ella se los presente a Jesús, si ellos no los conocen directamente. Yo tengo muchos amigos que no son muy cercanos a la fe por A, B, C motivo, y yo rezo por ellos, rezo por su conversión, rezo porque para que les vaya bien, para que estén tranquilos con lo que hacen. Eh, Claro, pues no aquí cuesta están. nada decir, rezo por Raúl y, verdad, tengo un amigo acá, no sé, Juanito. Entonces rezo por Raúl y por Juanito. Claro, le dices, pues aquí te presento a mis amigos, pues hazles el bien y te presento a mis enemigos, encárgate de ellos, ¿no? También. No, Pero y bueno, también como reza si alguien actuó mal, digamos que Juanito, no sé, hizo algo que fue en contra mío, hizo algo que no me gustó. Yo quizás no lo pueda perdonar de inmediato, pero sí puedo rezar para que Juanito se dé cuenta de su error y para yo tener la fuerza de perdonarlo. O sea, puedo rezar por eso, sin problema. Y sí. eso presentárselo a la Virgen. Todo lo que uno no puede, lo puede decir. Por ejemplo, yo me llevo mal con mi vecino, no sé. No tengo vecinos, pero yo personalmente no tengo vecinos así. Yo, como mi casa, no tengo, pero digamos, eh, me llevo mal con el vecino. Yo puedo decir como rezo por esta persona porque quizás yo no tengo la fuerza para ser su amigo o no tengo la fuerza para hablarle de una forma piadosa o de una forma calma, como que si lo veo le grito, yo puedo rezar
para que me dé las herramientas de hacer ese cambio. O sea, uno puede rezar por gracias también, por paciencia, por fe. Es curioso, uno puede rezar por aumentar nuestra fe. Y con el rosario no solamente cosas como espirituales, mentales, el rosario cambia y se manifiesta físicamente. Vamos a hablar de una historia que pasó en Hiroshima, en la Segunda Guerra Mundial. Ah, es cierto. De hecho, el Rosario de Hiroshima, ¿no? Que fue lo que investigamos, que es interesante porque es el testimonio de 4 sacerdotes jesuitas alemanes. Los nombres, pues los vamos a ver. Es Hugo Lasalle, Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinsorg y Hubert Cieslik. Espero que los haya mencionado bien. Pero fueron 4 sacerdotes que sobrevivieron milagrosamente a la bomba atómica lanzada sobre la ciudad el 6 de agosto de 1945. Y ellos estaban rezando el rosario y al estar ahí rezando estaban pues en su fe, con la espiritualidad en Fátima, y cayó la bomba. Estaban muy cerca o estaban muy próximos a la zona cero y ellos no sufrieron heridas. Bueno, sí sufrieron heridas, pero muy leves, solamente por cristales o por el impulso, pero como tal los efectos de la radiación no les afectó tanto como a otras personas que sí estaban en su entorno o a su alrededor. Entonces, pues sus testimonios que dieron ya posteriormente, que están en el libro de Hubert Schiffer, uno de ellos, hablan de este evento como tal cual un milagro de la Virgen María, relacionándolo con que estaban rezando precisamente el rosario en ese momento. El milagro y su atribución a la supervivencia inexplicable, porque cuando cae una bomba atómica, todo alrededor desaparece. Sí. Y kilómetros y kilómetros más adelante, la radiación igual los quema. Y peor aún, después de la radiación, cuando se calma todo, llueve. Genera una lluvia y esa lluvia es radioactiva. Y cuando esa agua cae en contacto con tu piel, también te mueres. O sea, tenían todo para perder, sobre todo estando tan cerca. Y el milagro y su atribución a esta supervivencia inexplicable, ellos dicen que sobrevivieron porque estaban rezando el rosario. Y se hicieron exámenes después y no tenían nada, como si no hubieran ni siquiera estado cerca de ahí. Los propios sacerdotes decían, esto fue por la Virgen María, señalando que en ese momento y a diario rezaban el rosario como parte de su espiritualidad. También, volviendo anteriormente, cuando uno reza el rosario, sobre todo en grupo, los demonios te ven como si fueran unos espartanos así en la guerra, así como armados y todo. En este sentido, el rosario fue más poderoso que una bomba atómica. O sea, piensen en eso. No les pasó nada a estos sacerdotes. Sí, exacto. Y En la los bomba atómica, testimonios tal cual del libro que fue del padre Hubert Schiffer, pues es lo que dan a entender. O sea, incluso estudios, los testimonios ya principalmente posteriores al evento, así pues es. explican que efectivamente no tenía, incluso perdieron la radiación, o sea, prácticamente es como si fueron afectados en ese momento, pero comparándolos con la zona en la que estaban y con la gente que estaba en esa zona, pues fue un efecto totalmente diferente. Entonces, Pero creo fueron que afectados porque por la explosión se quebraron los vidrios y les cortó un poquito el vidrio, pero en temas de la radioactividad no sufrieron en absoluto. Y eso es un milagro. O sea, es un claro. milagro no hay nada, no se puede probar científicamente, porque es un milagro. Sí, exacto. O sea, por más que busquemos, pues está muy difícil que eso tenga una explicación lógica o científica. Entonces, pues, probablemente, o sea, en caso ya de
de lo que cuenta como el testimonio, pues sí es tal cual lo describen así, como un milagro, porque no hay algo con lo que pueda pues compararse. Vaya, o sea, si tienes una bomba atómica, ni siquiera hay manera de que ni escondiéndote muchas veces, ni aunque te metas en donde quieras, puedes salir ileso como tal. O sea, vaya, con cortadas y eso, pero ya como tal que no te afecte nada, creo que sí es un testimonio parecido a un milagro y que pues sí se puede contar. Y yo creo que como Y, ellos hay mucho más y ahí es donde, como tú lo mencionabas, no, a pesar de que no tengamos o sea, no sé cómo decirlo, como un objetivo claro para el milagro, pero incluso intentarlo cuando tengamos un problema, o sea, tal cual. Yo creo que podemos empezar por ahí porque mucha gente a lo mejor ni siquiera lo o está acostumbrada a hacerlo con esa intención. Porque te digo, a lo mejor hemos visto el rosario como alejado de nosotros un poquito por la circunstancia de donde está el, el- el- la oración, pero intentarlo nada más para cualquier problema que tengamos. O sea, por ahí podemos empezar y pues darnos cuenta de cómo o qué tan efectivo es, pues tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, tenemos que hacer la prueba, rezar un rosario, pedir por nuestras intenciones, hacerlo con fe, que yo creo que es lo más importante, y ya cada uno se va a dar cuenta de, ahora sí que de cómo le funciona y cómo afecta en su vida. Es como el primer paso. Y ya una vez que te acostumbras, ya una vez que lo veas como una parte de ti, como algo continuo, que ya lo incluyes a tus actividades diarias, bueno, entonces ya escoger ahora sí otras intenciones porque nunca está de más. Nunca va a estar de más rezar por alguien, rezar por alguna otra situación no tuya, de los que te rodean, de tu familia, de amigos, pareja, etcétera, etcétera, ¿no? yo doy testimonio de que yo creía que el rosario era algo que hacían, que era una oración de mujeres, porque el único recuerdo que yo tenía de alguien rezando un rosario en mi familia era mi mamá con mi abuela y mis tías cuando iban a hacer un primo o algo así como, me acuerdo que era como un evento que estaban ahí habl- todas rezando algo que no entendía yo qué, Eran y después, cánticos ahí en el fondo, sí, ¿no? Un y ritual de después, cánticos casi. sí, así como muy raro, que no te explicaron nada, no te invitaron, no, o sea, no me explicaron nada, no me invitaron a rezar con ellas, no fue como algo de tú también lo puedes hacer. También lo veía en la iglesia, que se escuchaba solamente un zumbido de señora ya de edad como rezándolo. Entonces yo jamás pensé, ni se me pasó por la cabeza que yo también lo podía rezar. Imagínate, yo no sabía que yo tenía acceso a poder rezar esto. Hasta que llegó al grupo de Lección Mar Adentro que tenemos, llegó un hombre que decía: yo era muy pagano, yo estaba metido en todo lo que es santería y qué sé yo, y cambié todo eso por esto. O sea, como que ya todo esos rituales y cosas así, como que le dio la vida, dio su vida a Cristo y empezó a rezar el rosario. Y yo dije como, veamos, probemos. Y ahí empecé y ahora cada vez que tengo un problema, lo primero que yo hago es rezar un rosario. Cada vez que estoy feliz, doy gracias a algo, rezo mi rosario. O sea, yo rezo el rosario cada vez que puedo. Hay veces que últimamente yo en mi casa a la iglesia es media hora y la misa empieza a las 11:30. Yo salgo a las 10:30 de mi casa rezando un rosario, me demoro justo como la media hora y llego a misa con un rosario ya rezado para empezar el rosario de antes de misa. ¿Por qué? Porque yo en mi camino rezo por mis intenciones y después al llegar rezo por las intenciones de todos en la iglesia. Entonces yo contribuyo a, a esas intenciones. Claro. Entonces es muy bonito rezarlo en comunidad. Yo creo que eso es una de las cosas. Si rezarlo personalmente es lindo, rezarlo en comunidad mucho más lindo porque como que tú estás aportando tu granito de arena a este castillo de arena que están haciendo.
Así que muy, muy, muy recomendado que por lo menos empiecen a escuchar el rosario. Y ya después Jesús y María van a hacer lo suyo en sus vidas. Pero empiecen escuchándolo. Si no saben rezarlo, empiecen escuchándolo, apréndansela o revisen esta pequeña guía que les dijimos y busquen esta en sus parroquias que sí o sí la deben tener. Si no, los que son son mejores en tecnología, como rezar el rosario, y les va a salir la guía. ¿Qué misterio toca hoy? Les va a salir la guía. Así que está la información ahí. Solamente hay que tomarla y usarla. Así es, excusas no hay. Es No tan hay. fácil conseguir un rosario, yo creo que es muy accesible, es una de las cosas que más fácil yo creo que podemos conseguir en Y si cualquier no, iglesia. acá tenemos los 10 Ave María. Así es, y eso iba a decir, si no puedes hacerse el suyo, o sea, hasta al final de cuentas, tus dedos, o sea, cualquier cosa que te ayude a contar los misterios, pues puede ser para empezar. Bueno, pues Así es. así fue nuestra pequeña y breve explicación del rosario y pues que esperemos que les sirva, así puede ser de guía, pero si no también de conocimiento para que entendamos el por qué se reza, el cómo se reza y el cuáles son la importancia de estos misterios. Entonces, bueno, pues vamos a dar la oración de salida para despedirnos de la audiencia. Entonces, damos gracias, Padre, por habernos dado a la Virgen María y el Santo Rosario como camino seguro para acercarnos a tu Hijo. Que esta devoción nos ayude a crecer en la fe, a meditar en tu palabra cada día. Amén. Amén. Muchas gracias por escucharnos hoy. En el día de hoy estamos celebrando en Chile el 18 de septiembre. Así que nos van a escuchar el lunes. Espero que todos nuestros oyentes en Chile hayan pasado una muy linda fiestas patrias. Gracias por escucharnos. Acuérdense, compartirlo con su familia, darle like, comentar. Hey, yo empecé a hacer el rosario, o yo todavía no lo hago, o yo lo hago de esta manera, o yo lo rezo de tal forma. Ahí comenten, para que nosotros sepamos de que nos están escuchando. Así es. Y de nuevo, pues si tienen algún tema del que les gustaría que platicáramos o que buscáramos un poquito más al respecto o que tengan dudas, pues vamos a tratar de informarnos y de tratarlo aquí en alguno de los próximos episodios. Pero pues así es, muchísimas gracias por escucharnos. De nuevo, gracias a nuestra audiencia, gracias Beto, y esperemos que nos acompañen la próxima semana en nuestro capítulo número 10. Entonces, buena semana para todos. Así es. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Raúl, y que Dios los bendiga a todos. Chao, chao. Bye. Hablando de fe sin datos, oh Señor, dos amigos perdidos en tu amor, sin libros, sin títulos, ni gran saber.